Hola y bienvenidos a Análisis de Inversión. En el vídeo de hoy vamos a ver un análisis de International Petroleum Corp, o más conocida como IPCO. Es un análisis bastante especial, bueno, es un vídeo bastante especial porque será el primer análisis que veréis publicado en la web y seguramente, bueno, seguro que lo veréis publicado en el canal de YouTube. Hemos decidido, Martillo, hacer este análisis público para mostraros cómo son los vídeos de análisis de inversión y os hagáis una idea del servicio barra producto que estamos ofreciendo. Entonces, hoy vamos a ver esta empresa que le tengo bastante cariño porque la llevo siguiendo ya un par de años y a pesar de haber sido un par de años bastante movidos, no he tocado ninguna acción porque es una empresa con la que me siento bastante cómodo, teniéndola en cartera a largo plazo, aunque de alegrías no va la cosa. Y últimamente en este escenario que estamos viviendo se está poniendo muy... Bueno, ya era interesante, todavía más interesante. Entonces, sin más dilación, vamos al vídeo. ¿Y qué vamos a ver en este análisis? A ver, comentaré a grandes rasgos, muy rápido, el mercado del oil, más o menos. Luego, la empresa, la historia, la jurisdicción, los activos que posee, el mercado y el balance, el management y los accionistas, algunos riesgos, la valoración, veremos algunos catalizadores y luego pues la conclusión. Del mercado del oil. Vale, próximamente tendréis un vídeo en análisis de inversión de este sector. Entonces no me voy a parar a analizarlo, no voy a decir nada, porque tendréis un vídeo bastante detallado de cómo está el sector, qué dinámica sigue y por qué es buena o mala idea invertir en él. Bueno, si veis que tengo esta empresa en cartera y hacemos un análisis, es porque nosotros creemos que es un sector con un potencial al alza. Pero bueno, hay algunos puntos clave que debemos conocer y para los que no hayáis visto el vídeo o no tengáis acceso todavía, hay que conocer un poco la oferta y la demanda, ¿vale? Estados Unidos es el mayor productor del mundo y es gracias al shale, que esto ha tirado los precios y ha impedido que, pese a los esfuerzos de Arabia y Rusia de intentar controlar la producción, que el precio no subiese demasiado, porque a la que repuntaba un poco, el shale lo frenaba en seco. Entonces, el break-even de la industria americana es aproximadamente, depende del basin, por ejemplo en Permian en algunas zonas es más bajo, Bacon y Eagle Ford son más altos, pero bueno, de media se sitúa en unos $50 WTI del West Texas. Es un sector muy endeudado, por eso ahora mismo está sufriendo como ningún otro. Y como leí por ahí en Twitter, de los operadores del shale no va a quedar ni el papel de plata del bocadillo después de la matanza que está habiendo con los saudíes. Y eso que todavía no han comenzado a producir el petróleo a mansalva como ellos han amenazado. Simplemente es la amenaza de, oye, a partir de abril os vamos a inundar. Pero bueno, el mercado ya lo está reflejando todo. Entonces, pintan tiempos muy negros para la industria del shale. De hecho, se están barajando la opción de cortar producción en Texas. O sea, algo que no pasaba desde los años 70, imaginados. Y Trump está diciendo, pues bueno, vamos a comprar barriles para la reserva estratégica. Y hay varios problemas porque el tipo del petróleo del shale es más ligero de lo que debería y el contenido de azufre pues es, es distinto y no lo pueden convertir en un petróleo adecuado, entre comillas, para la reserva estratégica. Entonces no pueden comprar solo producto del shale. Entonces hay varios problemas y el gobierno también tiene un poco las manos atadas porque hay cosas que no pueden hacer y menos en Estados Unidos. Y bueno, eso es bastante bueno para los inversores, porque de hecho ya hacía, bueno, para los inversores en Shale no, para los inversores a largo plazo en el sector, porque hacía falta una limpieza. Pensad que está el sector endeudado a 2, 3 veces lo que capitaliza. O sea, es una locura. El apalancamiento en deuda en la industria petrolera americana es increíble. Tenéis empresas, por ejemplo, de Californian Oil, que es una locura la cantidad de deuda que tiene, pero claro, a la que se dispare el precio del petróleo,
se forran. Y ahí está la cosa. Y bueno, los saudíes quieren joder la industria americana y los rusos también, pero parece que se han peleado. Que bueno, algunos dicen que es un plan malvado que hay detrás. Pero bueno, dejémoslo de lado. Y según el guión oficial, actualmente hay una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, que a corto plazo es muy negativo, pero a largo plazo puede sanear el sector que de hecho le hace falta. La empresa, en 2017, Lundin Petroleum hizo un spin-off de sus activos en Malasia y en Francia, y lo llamó International Petroleum Corp. Teníamos una empresa casi sin capex y generando una brutalidad de free cash flow, con los precios del petróleo entre 70 y 80, algo que hace tiempo que no vemos, hace 2-3 años. En 2018 el petróleo canadiense había sufrido muchísimo por el tema de las pipelines. Pensar que el petróleo en Canadá no hace mucho que se descubrió y se ha comenzado así a producir a gran escala. Entonces hay un problema de infraestructura, porque no es como Estados Unidos, Canadá es como Andalucía, la mitad está deshabitado, ¿no? Entonces, pues, ha habido problemas de logística y, bueno, ahí las distancias son enormes. Entonces, eso ha hecho que el barril canadiense, que es el West Canadian Select, sufra bastante y llegó a cotizar hasta $13 por barril. EICO decidió adquirir unos activos, que son el Suffield y más adelante Black Pearl. Se hizo una fusión con Black Pearl Resources por $288 millones. Black Pearl era otra empresa del grupo de empresas de los Lundin. De hecho, la cosa se puso tan fea en Canadá que el gobierno puso restricciones a las majors, que no podían producir, creo que eran más de 100.000 barriles al día. O sea, cortó producción obligatoriamente para sanear esto porque era una locura. De hecho, están transportando petróleo por raíles. Es que una presión también en Canadá, muy ecologista, entre comillas, anti-pipelines y bla 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 bla. Pero claro, es que es más peligroso llevarlo en tren que por una pipeline. Ahora, como descarrila un tren, madre de Dios, la que se puede liar. Pero bueno, también en 2018 vendieron un pequeño activo de gas offshore en los Países Bajos. Y en 2020 la última adquisición ha sido en Granite, el activo de Ferguson, que bueno, es otro activo en la región de Alberta, en Canadá. Y otra cosa que no se suele ir anunciando mucho por ahí, pero van haciendo adquisiciones de tierras adyacentes a sus activos por Suffield y por la parte de Onion Lake. Como veis, la evolución del NAP por acción, del Net Asset Value, ha ido creciendo de forma constante todos estos años y la acción no lo ha recogido. Como veis, hay un 70% de descuento al NAP, pero ahora esto estaría por aquí, o sea, ahora estar cotizando a un 90% de descuento, o sea, una brutalidad. Y bueno, la empresa se ha gestionado bastante bien, ha hecho recompras cuando tenía que hacerlas, dividendo todavía no ha dado, pero claro, es que, como veis, esta diferencia del NAP por acción no tiene sentido dar dividendo, es más interesante hacer recompras. Y de hecho iniciaron un plan de recompras hace poco, que lo están llevando bastante a cabo. Actualmente la compañía posee unos 300 millones de 2P Reserve, y para operar unos 17 años. Y año tras año IPCO ha sido capaz de reponer sus 2P Reserve de forma orgánica, es decir, mediante sus infills, sus operaciones en los pozos estos ya maduros que tiene, ha ido reponiendo todas sus reservas, convirtiendo las contingencias en reservas. O sea, esto es algo muy muy positivo y de hecho ha sido constante desde que salió la empresa, o sea, desde 2017 que se hizo pública. Y lo más impresionante es cómo han evolucionado las reservas de contingencia, aunque es debido mayormente a BlackRock, que ya veréis que BlackRock es un activo enorme, bueno, ya lo veis aquí, es casi 1 billón de resources. Pero claro, el BlackRock tiene unos problemas que ya veremos más adelante, que en un futuro puede ser muy positivo para la compañía. Pero bueno, es que veis que las contingencias han evolucionado de forma brutal. Aquí podéis ver en una diapositiva lo que he ido diciendo, que bueno, han ido reponiendo sus reservas de forma constante.
el 89% de reservas excluyendo adquisiciones, y con la adquisición de Granite ya supera el 170%. Hay 300 millones de barriles en 2P Reserve, 17 años de vida, y aquí también podéis ver cómo han ido aumentando con las adquisiciones de Suffield, Black Pearl, Granite. Bueno, ha ido bastante bien la compañía realmente, aunque el precio del petróleo no ha acompañado y la cotización ha sido lo que ha reflejado. De forma subyacente al precio de la cotización, la empresa ha ido evolucionando, se ha ido transformando de forma positiva y ha ido llevando a cabo los planes. Eso es algo que me gusta mucho de la empresa, y es que siempre han cumplido lo que han dicho. Entonces, te da un plus de confianza en la directiva. Aquí podéis ver las highlights de 2019, donde la producción media fue de 46 millones de barriles al día. Siempre se ajusta bastante al guidance, o sea, lo hacen bastante bien. Los operation costs por barril son realmente bajos, y es gracias a los activos de Canadá que, bueno, producen el petróleo bastante bien de precio, que son 12,8. Tened en cuenta que esos son los operation cost, o sea, los costes totales son algo más altos, llegará entre 20 y tantos, 30, pero bueno, que están muy bien. O sea, en Canadá producen el petróleo baratísimo, luego ya en Francia y en Malasia es algo más caro de producir, pero claro, también el precio al que se vende es más caro. A nivel de crecimiento orgánico, pues el CAPEX en 2019 fue muy alto, fue de 181 millones de dólares, y bueno, para este año se ha reducido a 140, pero bueno, aún así sigue siendo un CAPEX bastante alto, pero aunque veréis que el CAPEX lo van a ir reduciendo progresivamente. El operating cash flow ha sido muy alto, un récord de 300 millones de dólares en comparación con el año anterior. Y bueno, sí, el free cash flow ha sido bastante más bajo, de 89, bueno, 90 millones más o menos. Claro, es un 12% yield, o sea, es bastante alto. Y con el precio del petróleo que no ha acompañado demasiado este 2019. Y un CAPEX bastante alto. Han ido reduciendo la deuda, que ahora mismo se sitúa... Aquí os dice que sí, que la ha reducido de 277 a 232, pero hay que sumar unos 40 millones actuales, o sea, a día de hoy, más de deuda, porque se han comido la deuda de Granite. Entonces, lo mismo de las Reserves and Resources, Shareholder Value, bla. Y bueno, y vamos a los activos ya directamente, que es, yo creo que, de lo más interesante que hay. Los activos, empezamos con Canadá. El core del negocio actualmente está en Canadá, y de hecho podríamos llamarlo Canadian Petroleum Corp, porque es donde se concentran la mayoría de las reservas y de la producción. El petróleo canadiense, como he dicho, se ha visto muy dañado por la falta de capacidad de transporte. Y uno de los motivos por los que tiene un diferencial tan grande respecto al West Texas, que es la falta de infraestructura. Y de momento, a pesar de la oposición ecologista, como he dicho antes, los proyectos de las pipelines, con las dificultades que entrañan, pues van avanzando. Y aquí podéis ver cuando entran y cuando se ponen online, que a partir de 2021, 2022 ya comienzan estas pipelines, bueno, se empiezan. Es que me vienen las palabras en inglés y no es plan de estar con los anglicismos todo el rato. La más importante es Keystone. Esa pipeline es clave. Y bueno, en teoría para 2022, 2023 ya se habrá solucionado el problema del cuello de botella que hay en Canadá. Los activos en Canadá, pues bueno, tenemos el grueso de la producción y los proyectos en desarrollo. Aquí podéis ver BlackRock, que es el activo enorme, Mooney, que es un activo más pequeñito, bueno, pequeñito entre comillas, pero está también en hold. Tenemos Onion Lake, Suffield y Ferguson, que están ahí en la frontera de Saskatchewan y con Alberta. Esto es algo bueno porque el gas que sale de Onion Lake lo venden en el Empress, que es el gas de Saskatchewan y no con el de Alberta, y se vende con un poco de premium respecto al otro gas. Suffield, es el activo que está aquí abajo. La producción media en el Q4 fue de 24.500 barriles al día. La idea en Suffield es optimizar los pozos y seguir desarrollando las áreas, y orgánicamente va a crecer la producción en Suffield y se va a mantener.
y esto va a paliar el declino de los pozos. Luego hay más cosas interesantes a futuro que las pongo aquí para que veáis que la compañía tiene planes más allá de 2023, 2024 para sus activos en Canadá, que son activos bastante interesantes. O sea, el resto del activo se prevé que se desarrolle entre 2023 y 2030, con un CAPEX de 75 y 100 millones. Y hay varias áreas nuevas de gas que todavía están por determinar su viabilidad económica. En caso de desarrollarse, pues bueno, tendrá un CAPEX bastante alto, pero a años vista. Y son áreas que pueden meter mucha producción al activo. Claro, de 2025 a 2030, pues sería un CAPEX de 400 millones aproximadamente. Estamos hablando aquí en dólares canadienses. En americanos es un poquito menos. Luego tenemos Onion Lake. La producción media en el Q4 fue de 11.400 barriles al día. Este año van a ampliar la producción a 14.000 barriles al día con el DPAT, que aquí podéis ver que se está desarrollando en áreas este activo, y el siguiente en producir será el D. Lo supongo que irán ampliando. Y bueno, mira, aquí hay un fallo. Se prevé, lo he cambiado antes pero no se ha guardado. Se prevé ampliar la producción hasta 19.000 barriles al día entre 2025 y 2030. Tened en cuenta que el 40% de las reservas de Onion Lake están por desarrollar. Y en la segunda mitad de este año va a haber un ramp-up de producción con Suffield, Onion Lake, y también los activos de Granite pues van a producir un poco más. Y vamos a estos activos. Los activos de Granite son la nueva adquisición y son de un oil un poco más ligero y se puede considerar light oil. O sea, no es el típico oil canadiense súper pesado que se ha de disolver. Y bueno, ha sido la última adquisición. Unos 60 millones de dólares más los 40 de deuda, que serían unos 100 millones de dólares. Y va a añadir unos 14 millones de barriles a las 2P Reserve. Y bueno, IPCO puede añadir bastante valor a este activo. Era una empresa que con el nivel de deuda y lo que producía, pues no podía sacarle el máximo potencial al activo de Granite. Y bueno, ya han anunciado que prevén doblar la producción en los próximos años hasta 3.000 barriles. Tened en cuenta también que el oil de este activo se vende con un premium al West Canadian Select de, según lo que vi yo, hurgando ahí en la página de Granite, en el Q4 del año pasado se vendió con un premium de $9 respecto al West Canadian Select. Se me ha olvidado decir que aquí van a ampliar la producción seguramente este año, incluso más. O sea, con el ramp up del Onion Lake, los próximos años lo van a ampliar a 16.000, aparte de este año con el DPAT. Y bueno, y por último vamos a ver BlackRock y Mooney, que son los activos que os he enseñado antes, que BlackRock es el gigante y Mooney es ese que he dicho que es pequeñillo, pero que no es tanto. Y bueno, estos son los dos activos que actualmente están en hold, o sea, están en pausa. Hay que invertir un cierto CAPEX para irlos desarrollando poco a poco y mantener algunas licencias. Pero bueno, entrarán a producir en un futuro, porque con un ambiente del petróleo, digamos, medio deprimido, no son rentables. La compañía ya anunció que son proyectos a futuro, como acabo de decir. Pero bueno, cuando los proyectos estos estén más maduros, pues van a meter bastante producción de petróleo a la empresa. Pero bueno, necesitan un West Canadian Select por encima de 50, o sea, son proyectos a futuro, pero eso, que pueden añadir bastante producción. De hecho, está intentando bajar el break-even, haciendo los pozos un poquito más largos, y bueno, y están en ello. En la segunda mitad de este año amplían producción, o sea, son activos que producen, pero no son core todavía del negocio, y hasta que no el precio del petróleo justifique meter más CAPEX y que comiencen a producir, pues no sean activos, digamos, importantes. Aunque BlackRock, ya os digo, es que tiene 1 billón de contingents, o sea, es un activo enorme. Y bueno, se divide en 3 fases. La fase 1 son 20.000 barriles al día. Ellos calculan que entre 2025 y 2029. La fase 2 ya produciría 50.000. Y la fase 3 pues se va a 80.000 barriles al día. O sea,
que este activo son como dos IPCOs actuales prácticamente. Pero bueno, esto es a futuro, cuando el precio pues lo justifique. Luego Mooney pues podría producir más de 30.000 barriles al día una vez desarrollado. Pero nos encontramos otro activo parecido a BlackRock, que debido a su alta sensibilidad al precio del crudo, pues bueno, está en hold, y este se desarrollaría después de BlackRock porque no le meten tanto CAPEX. Es un activo más pequeñito. Luego tenemos los activos en Francia, que son bastante interesantes. Tenemos dos activos, los del Paris Basin y los de Aquitania. Y hasta la fecha han sido capaces de mantener las reserves, o sea, las han ido reemplazando orgánicamente. La producción media en el Q4 pues fue de 3.200 barriles al día y se prevé ampliar la producción a lo largo de 2020. El foco ahora es en desarrollar el activo de Villeperdu West, que podrían entrar a producir a finales de 2020. Y también se han encontrado oportunidades de expansión en Berla-Gravel, donde podrían añadir unos 1.000 barriles al día. Y bueno, aquí en Francia pues tenemos 17 millones de Chupio Reserve y 15 de contingencia. O sea que es un activo, aunque ya está maduro, pero tiene un potencial de mantener la producción y de ampliarla incluso. Entonces es un activo que a mí me gusta bastante. Y aquí ya produce Brent, que es un petróleo pues bueno, de mayor calidad y que se vende a mayor precio. Si no recuerdo mal, el operating cost por aquí ronda los 20 dólares aproximadamente. Luego el activo de Malasia, que este activo la verdad es que es un activo premium, o sea, es de los más valiosos que tiene IPCO, porque tiene un oil de una calidad excepcional. La producción media en el Q4 pues fue de 5.400 barriles al día. Y bueno, el pozo A15 está parado hasta mediados de 2020, pero el potencial de producción de Bertram está cerca de los 7.500 barriles al día. La zona 15 a 20 es donde se está explorando últimamente para ampliar las reservas de este pozo y la producción, y los resultados son muy prometedores. De hecho, en la última campaña en field que hicieron, tenían varios puntos interesantes, tenían 2 o 3, y uno pues se fue al garete porque creo que estaba como... Bueno, no, el oil que había ahí no era recuperable y fue bastante malo, pero la parte del A20 dio resultados más prometedores de lo que se esperaban. Y como podéis ver en la imagen aquí abajo a la derecha, veis cómo se va aplanando. Y bueno, la directiva comenta en el último update, ¿no? El Capital Market Day, que recomiendo que lo veáis porque os van a explicar todo bastante bien. Realmente yo creo que es una de las compañías que mejores presentaciones hace, si os soy sincero. Pero bueno, creen que ahí hay más oil de lo que ellos en un principio creían que había, que todavía está por determinar, pero que es bastante prometedor. Y bueno, aquí tenemos solo 7,6 millones de Chupio Reserves y 1,2 de contingencia. Uno de los problemas de este activo es que la producción actual podría durar más o menos unos 3 años, y todo depende si son capaces de encontrar más oil y convertirlo a chupí. Aunque ya digo, los resultados en el área 20 son muy prometedores. Y bueno, aquí también tenemos un FPSO, que es una plataforma de estas petrolíferas, ¿no? Un barco que extrae el petróleo, y se podría calcular más o menos el activo en unos 200 millones. O sea, en caso de que se va depreciando a medida que se deprecia el pozo. Entonces, si logran aumentar las reserves y encuentran más petróleo, pues será bastante positivo. En el caso de que se acabase el pozo, esto sería scrap y la compañía podría sacar algo de dinero de la chatarra, del FPSO, que actualmente, como digo, se valora en unos 200 millones. Aquí podéis ver los costes de producción. Como veis, en Canadá son muy bajos, en Malasia son más altos, 35, y en Francia sí, he dicho 20, pero bueno, son 30, son más altos. Y algo interesante que debéis saber, que es lo del cost of blending. Tened en cuenta que el petróleo canadiense es bastante pesado, y para transportarlo por pipelines hay que disolverlo, y esto sería el coste del disolvente. Entonces no es tanto 9 dólares, sino es un poquito más. El coste medio a lo largo de 2020 va a aumentar un poco, de 12,8, que fue el año pasado, a 13,7. Y yo creo que es debido mayormente a la adquisición del Granite, que es un activo que
que requiere unos costes de producción más altos. Los precios también es importante, el precio en el que consiguen vender el petróleo. Como veis, el de Malasia, de media, y lo que ellos pronostican, se va a vender a $5 por encima del precio del Brent. Y el de Francia se vende un poquito más barato, pero es por unos tratos que tienen ellos con algunas refinerías. Y luego, bueno, el canadiense, el de Suffield se ha logrado vender con algo de premium. Y el de Onion Lake, que es el que se tiene que... bueno, también se tiene que disolver, pues se vende con un descuento. A nivel de CAPEX, que esto es algo muy importante, el CAPEX ha ido creciendo durante estos años debido a las nuevas adquisiciones. En 2019 fue de 181 millones y en 2020 se preveía que sería de unos 150 aproximadamente. Hay CAPEX de 2019 que se va a llevar a cabo ahora, pero son 4 millones o así. Y bueno, comentaron que podría reducirse hasta un 50% si los precios del petróleo no acompañaban. Y en el escenario actual yo creo que se va a reducir el CAPEX un 50% sin ninguna duda. Y yo creo que será de unos 80 millones más o menos. Durante los próximos años, si lo veis, si no se hacen nuevas adquisiciones, el CAPEX se va a ir reduciendo de forma progresiva. Que yo creo que en el escenario actual, si dura mucho esto, que bueno, yo tengo mis dudas, creo que serán capaces de apalancar un poco más la empresa y hacer alguna adquisición. Pero bueno, esto ya es pura especulación. El mercado y el balance. Como habéis visto, el mercado no ha tratado muy bien a la empresa y a día de hoy el precio por acción es menor al de su salida en bolsa de hace 3 años, a pesar de que han como más de que triplicado la producción. O sea, capitalizan unos 260 millones con estas últimas caídas. Y bueno, la empresa podéis comprar en Suecia y en Canadá. Hay unos 157 millones de acciones y unas 161 millones diluidas. El free float es más bajo, pero bueno, no es una empresa con problemas de liquidez. Es difícil comparar el negocio de IPCO en 2017 con el actual, porque ya he dicho, ha habido muchas adquisiciones y a ver, la mayoría de análisis que veáis estarán totalmente desfasados. Es que ha cambiado de forma radical. Entonces, bueno, vamos a comparar un poquito 2018 con 2019. Y hay cosas que tenemos que tener en cuenta, y es que en 2018 la producción fue de 34.000 barriles y el precio medio del Brent fue de $71. En 2019 la producción ha sido más alta, un 33% más alta, pero el precio medio del barril ha bajado un 10%. Esto es el precio del barril. Luego el precio apalancado a los costes productivos varía mucho más. Por lo tanto, el resultado final ha de variar más. Aún así, la empresa ha tenido resultados bastante positivos este año. Vamos a ver un poco el balance y como veis, el revenue ha aumentado, que es debido a la ampliación de producción. Pero bueno, aquí si lo normalizamos, entre comillas, normalizamos, aquí me refiero a si utilizamos los precios del petróleo de 2018 a los de 2019. Los beneficios tienen un incremento cercano al 40%. Que sí, que ya sé que no es real, entre comillas, pero claro, los precios del petróleo uno no los controla y es una forma de ver si la empresa ha generado valor de forma subyacente. Los production costs obviamente han aumentado por el aumento de producción. Esto de aquí, ¿qué narices es esto? Esto es la venta del activo en los Países Bajos. Ese activo de gas. El resultado neto ha sido bastante similar al año anterior, aunque el resultado por acción ha sido la mitad. Y es que, bueno, si normalizásemos el precio del petróleo, los beneficios por acción se mantienen. Que sí, que es mentira, pero esto es debido a que por la adquisición de Black Pearl se emitieron muchas acciones. De hecho, se doblaron las acciones de la empresa. Entonces es el motivo de que, aunque el resultado neto sea el mismo, el resultado por acción sea bastante más bajo. Aunque bueno, la empresa yo creo que hizo correcto hacer esa adquisición y creo que a largo plazo se vean los beneficios por acción aumentar de forma bastante drástica y con las recompras y todo. Mirando un poco, seguimos con el balance sheet. Tenemos algo de caja, que nunca va mal,
la deuda, como veis, se va reduciendo, pero lo que he dicho, hay que tener en cuenta que será prácticamente la misma porque nos comeríamos 40 millones de Granite. Y bueno, los intereses de la deuda, pues si os preguntáis, son de un 5% aproximadamente, que serían unos 12 millones anuales. Y luego si nos vamos al cash flow, como veis el operating cash flow ha sido bastante alto este año. Net cash flow sí que ha bajado un poquito, pero es por cambios en el working capital. El CAPEX ha sido brutal, en 2018 fue muy bajito, lo que hizo que se generase mucho cash flow. Pero bueno, hubo varias adquisiciones más, hubo un poquito más de deuda. Pero bueno, a nivel de caja generada neta, sí que 2018 fue bastante más alto. Pero bueno, es debido a eso, a que ahora estamos gastando bastante más en CAPEX. Y también, pues bueno, se han pagado algunas deudas, se han recomprado acciones, se ha devuelto un dinero que se debía al Lundin Petroleum. Entonces sí que a simple vista parece que ha sido bastante negativo en comparación con el año anterior, pero como digo, la empresa sigue avanzando a mi parecer a buen puerto. Hablando un poco de los management y los accionistas, pues bueno, los Lundin poseen aproximadamente el 35% de la compañía y la directiva, excluyendo a Lucas Lundin, el 3,6%. También hay un montón de españoles, pero cuando digo muchos, es muchos. Ya os lo voy a enseñar en el Excel. Aquí podéis ver, bueno, en azul es la familia Lundin, Nannesia es un holding de los Lundin, bueno, aquí podéis ver Lucas Lundin y Zebra Holdings también. También hay otro holding que es Lorito Holdings, que también es de los Lundin, por si algún día estáis viendo empresas de su ámbito, digamos, y veis estos holdings y os preguntáis de quiénes son, y no veis directamente pues un Lundin poseyendo el 35% de las acciones. Luego en verde podéis ver que son parte de la directiva. Podéis ver cómo han ido. Bueno, Festival John, el tío ha vendido unos pocos, pero bueno. Chris va comprando, la directiva va comprando, Nicholson también está por ahí. Edward, Fontaine, bueno, pues la directiva pues va comprando. Christian, Rebecca, que es la Investment Relations. Y luego podéis ver que es una locura, aquí en color salmón, son todos los españoles que están aquí. Está Valentum, Renta 4, CaixaBank, BBVA. Si es que veis, es que hay un montón. Mafre, Bankinter, Esfera. Joder, es que está plagado. Y todavía hay más, pero no me dio la gana buscarlos. Pero bueno, la cosa es que veáis que los Lundin tienen casi un tercio de las acciones. La directiva también tiene y van haciendo compras. Y bueno, y luego hay un montón de españoles, pero porque está bastante de moda en la comunidad esta empresa. Hablando un poco más de la directiva, pues bueno, Lucas Lundin es el chairman. No voy a hablar ahora mismo de la familia Lundin, pero esta gente tiene un historial en el sector de los recursos naturales, las materias primas, increíble. También veréis a Mike Nicholson bastante, vienen de Lundin Petroleum. A ver, la mayoría todos vienen de la esfera de los Lundin y muchos vienen ya de Lundin Petroleum. Que Lundin Petroleum ha sido una empresa que ha generado valor de forma bastante dura, entre comillas. Ahora os enseñaré cómo ha evolucionado la capitalización de Lundin Petroleum. La verdad es que los directores y el management todos tienen un historial increíble, con muchos años de experiencia. Algunos que veréis bastante en las conferencias y las ruedas de prensa, pues John Festival también lo veréis por ahí, que viene de Black Pearl. Luego veréis al CFO, mucho por ahí. También a Fitzgerald, que es el COO. A Rebecca Gordon la veréis, que es la Investor Relation. También veréis a Chris Hugh, que viene también de Black Pearl. Y a Ryan también lo veréis por ahí. Recomiendo que investiguéis sobre la directiva, es gente bastante capaz. Y sobre todo que miréis de la familia Lundin, porque los proyectos donde han estado y lo que han hecho es increíble. Y como digo, solo hay que ver la capitalización de Lundin Petroleum. Esto de aquí lo vamos a obviar de momento, pero desde 2003 hasta la fecha, increíble, un 1800% de rentabilidad.
Y bueno, esto sí, de momento lo obviaremos, ¿vale? A nivel de riesgos, pues tenemos riesgos crediticios, precios de oil and gas, riesgos de exploración, de concesiones, de pipelines, de tierras indias en Canadá. Y bueno, yo recomiendo que si os interesa muchísimo el tema de los riesgos, vayáis a la página 27 del informe anual, donde lo tendréis más detallado. Pero es que básicamente son los riesgos de cualquier E&P. Cualquier empresa exploradora y productora de petróleo tiene estos riesgos. Entonces, yo creo que el más tangible es que es el precio del oil and gas se mantenga bajo durante todo el año. Ese sería el riesgo la amenaza más grande. Pero más allá de eso, a nivel crediticio, que le corten las líneas de financiación, pero actualmente tiene una más o menos asegurada de más de 100 millones de dólares, entonces no me preocupa demasiado. Y bueno, ahora vamos a lo que os gusta de verdad, que es la valoración. En el peor escenario, con el Brent a 35 y el West Canadian Select a 15 durante todo el año, la empresa se ve en una encrucijada. Según mis cálculos, si os recortase el CAPEX un 50%, difícilmente podrían llegar al objetivo de permanecer free cash flow positivo y pagar los intereses de la deuda. Aunque bueno, es sostenible esta situación. Por debajo de $60 el Brent, la oferta actual no es sostenible y tampoco incentiva que se desarrollen nuevos pozos para soportar la futura demanda. Por lo que para nuestra tesis de inversión utilizaremos un precio entre 65 y $55 Brent, siendo realmente a medio y largo plazo un precio bastante conservador. Y aquí os recomiendo que vayáis a ver el vídeo de análisis de inversión del sector del oil, porque allí veréis justificadamente por qué yo creo que no es sostenible. Y bueno, aquí podéis ver una imagen que para sostener la demanda actual, que más o menos unos 100 millones de barriles al día, hacen falta unos precios bastante más altos para que sea sostenible. O sea, y podéis ver el break-even, bueno, cómo varían, y podéis ver que en Middle East, pues bueno, sí, llega hasta 20, por debajo de 20, pero bueno, también hay producción que va bastante más arriba. Luego el offshore, ya la media está en 43, si es que no tiene mucho sentido. Incluso los rusos, que bueno, que veáis el vídeo, porque para sostener la futura demanda a largo plazo, los precios actuales lo que van a hacer es que todavía se desincentive más la inversión, y que yo creo que es lo que los rusos y los saudíes quieren y necesitan, y es que veamos precios entre 70 y 80. Pero bueno, esa es mi teoría y es lo que defiendo. Así que usando un precio de 65 o $55, yo creo que es bastante conservador y es el que utilizaré para esta valoración. ¿Y qué nos dice la empresa? Esto es algo nuevo que ha hecho la empresa, que ellos nos hacen un forecast a 5 años. ¿Deberíamos creernos esta predicción que nos da la empresa? Yo realmente, haciendo mis números, más o menos me da. Y lo que me dicen los Lundin y esta empresa, normalmente se cumple lo que dicen. Entonces yo creo que son bastante reales, ¿no? Estas predicciones que hacen. Entonces nos dan una predicción a 55, a 65 y a 75 a nivel de cash flow que ellos generarían. Entonces, con un escenario de 55, que es el escenario bajo que ellos prevén en 5 años, prevén generar más de 500 millones de free cash flow. A 65 más de 900, y a 75 pues ya tiramos la casa por la ventana, y en 5 años pues generamos 1.300 millones de free cash flow. Entonces, para mi escenario conservador, ser un negocio que depende mucho del precio del petróleo, es difícil modelizar linealmente los beneficios de la empresa. De hecho, ellos no lo modelizan linealmente, sino que lo hacen escalonadamente. Tienen en cuenta que el precio del petróleo sube un poquito cada año para hacer estas predicciones, que tiene sentido. Pero bueno, como digo, hacer un modelo tú en Excel lineal lo puedes hacer, porque ahí no radica la dificultad. La dificultad radica en que sea preciso, y es muy difícil porque no conocemos el futuro. En mi valoración tengo en cuenta la reducción de precios de este año y el ajuste en el CAPEX,
que se difiere a los años siguientes, porque tiene todo el sentido que este año, si ellos van a recortar, pueden recortar 50% del CAPEX si los precios no acompañaban, es normal que lo reduzcan, entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces, también tengo en cuenta un aumento del CAPEX más allá de lo que ellos prevén que quizás se puede reducir, porque yo creo que se seguirán expandiendo y seguirán haciendo un poco más de desarrollo de algunas zonas y haciendo alguna pequeña adquisición, si no hacen otra gran adquisición. Pero bueno, depende el escenario y cómo vayan ellos holgados financieramente. Y bueno, mis cálculos se basan con el barril Brent a 55 y el West Canadian Select a 30 aproximadamente. O sea, escalonándolos un poquito, pero más o menos por ahí. Y una producción constante de 46.000 a 50.000 barriles al día. También hemos de tener en cuenta que el 35% de la producción es gas, entonces no todo es petróleo. Y el gas no ha sufrido tanto este año con las caídas como el petróleo. Por lo tanto, quizá yo al tener en cuenta las caídas de este año, respecto al petróleo, no se ve reflejado a las cuentas de forma tan veraz como sería con los precios del gas. Pero bueno, a 5 años yo creo que IPCO puede generar, una vez pagada la deuda, entre 350 y 400 millones de dólares. Y cuando lo hice, dije, hostia, pues me ha dado muy parecido a los 500 millones, bueno, al exceso de 500 millones que ellos prevén generar a 55. Y de hecho, porque esto es pagada la deuda a 5 años. Yo creo que para valorar la acción debemos ajustar el retorno esperado al 7%. Porque, bueno, es aquí donde las rentabilidades a largo plazo pues suelen superar el mercado. Yo no suelo comprar empresas, a no ser que, bueno, ya sabéis que yo tengo bastantes, bueno, todo materias primas. Y normalmente muchas no generan nada, entonces... Pero bueno, en empresas que producen, yo no compraría, bueno, fuera del sector de materias primas, sino empresas normales, empresas que tengan un free cash flow yield de menos del 7%, más o menos. Porque es aquí donde digo, las rentabilidades a largo plazo suelen superar el mercado. Hay un estudio que compara varias formas de análisis y las compras de empresas en un periodo, no sé si eran 20 años, que siguiendo este dogma, ¿no? De un 7% yield de free cash flow, normalmente superan con creces al mercado. Pero bueno, es una orientación, no es una ley grabada en piedra. Entonces, bueno, si calculásemos la media de los siguientes 5 años del free cash flow y lo dividiésemos por la capitalización anual actual, tendríamos una yield a precios de hoy del 38%. O sea, no tiene sentido para nada. Y bueno, porque hoy la empresa capitaliza únicamente 200 millones después de las caídas, a 16 SEK, o sea, coronas suecas. Y intento no mirar la cotización porque me deprimo un poco, pero creo que está más bajo, entonces el yield sería más alto. En mi opinión, una yield del 7% justificaría un precio cercano a 70 coronas suecas aproximadamente. Entonces, aquí el margen es altísimo de revalorización. Es más que... es como multiplicar por 5 el precio, el fair value, en mi opinión. Y bueno, puede parecer bastante descabellado, pero es que las empresas de E&P ya venían deprimidas desde 2016. Aunque los precios del petróleo se han recuperado, bueno, ya no se han recuperado, pero se habían recuperado hasta hace unos meses, desde 2016, la cotización de las empresas en el sector estaba muy deprimida y no había acompañado la subida del precio del petróleo. Y bueno, las últimas tensiones han acabado por hundirlas, las ha diezmado. Entonces ahora mismo podemos ver cosas que si tú a 5 años vista haces tus cálculos y, entre comillas, normalizas, no tiene ningún sentido. El mercado está asumiendo que el precio se va a mantener a $30 en el futuro. Pero bueno, en el tema de inversión en materias primas ya sabemos que es complicado, que no podemos predecir el precio a futuro, pero bueno, podemos suponer ciertas cosas. ¿Hay catalizadores? En mi opinión, no hay catalizadores a la vista, más allá de una recuperación del precio del petróleo y de la construcción de las pipelines en Canadá, pero no veo algo
que vaya a marcar la diferencia de aquí a estos 5 años en esta empresa. Si se recuperase el sentimiento y hiciese alguna adquisición a buenos precios, pues podría ser, pero actualmente no lo veo muy viable. Sí que voy a hacer alguna adquisición, porque seguramente ahora mismo encuentren cosas muy tiradas de precio y con la línea de crédito que tienen podrían hacerlo, pero creo que el mercado no lo iba a reflejar de forma correcta. Entonces no creo que sea un catalizador a corto plazo. Que a largo plazo sería beneficioso, pero a corto plazo no lo veríamos reflejado en la cotización. De hecho, cuando adquirió los activos en Canadá, la acción se desplomó, porque el mercado ya decía, oye, ¿dónde vas? ¿Dónde vas IPCO comprando cosas en Canadá cuando está tan deprimido? Que es realmente lo que tienen que hacer, ¿no? Desde el punto de vista value, pero el mercado no opina lo mismo. Conclusión. IPCO es una empresa que ha ido cumpliendo sus planes de expansión, se ha visto atacada por los precios volátiles del petróleo y el mercado todavía no ha reconocido su valor. Es cuestión de tiempo que se cierre el gap de valoración a medida que el oil se recupere, se genere free cash flow y el sentimiento del mercado cambie. Y bueno, si aquí ya es recomendación, entre comillas, opinión, si eres capaz de sobrellevar la alta volatilidad, pues yo creo que es una buena empresa para tener en cartera.